de a 2, aquí hay personas que vienen de a 4, bueno, hay grupos que han venido de 8, de 9, toca ponerlos allí en todas las filas. Ayer vinieron 5 y estuvieron aquí adelante los 5, en fin. Estamos buscando hacer las cosas siempre de la mejor manera, pero con el desafío de que volvamos a la iglesia, ¿sí? Por eso quiero invitarle a las personas a que se animen, a que puedan vencer el temor. Eulogio decía un comentario el día que nos reunimos con el equipo y transmitimos por Facebook: es imposible tener fe y al mismo tiempo temor. O tienes fe o tienes temor, porque son totalmente opuestas. Es algo así como que tengo fe porque le creo a Dios y tengo temor porque le creo al enemigo. Entonces, ¿a quién le crees? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios es nuestro protector. Aquí nos protegemos que con el antibacterial, que limpiamos las suelas de los zapatos, que el tapabocas, que una cosa, que la otra. Pero eso no nos va a garantizar a nosotros protección. Lo único que nos garantiza protección a nosotros es la presencia de Dios. Él es nuestro mayor protector y nuestra seguridad. La palabra de Dios dice: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Y cuál es la palabra que ha vencido al mundo? Nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tal si le damos al Señor un aplauso por eso? ¿Sí? Estamos haciendo el servicio en la iglesia mixto, la atención mixta. De todas formas, ustedes pueden solicitar, ¿sí?, por una consejería, una atención que ustedes necesiten personalmente con sus líderes, con sus pastores. Aquí están dispuestos los espacios en la iglesia para atender. Eulogio ha estado atendiendo consejerías, mi esposa también, yo también. Estamos siempre a la disposición y no es sino programarnos y hacerlo de la manera correcta. En ese momento lo que estamos haciendo únicamente acá en la iglesia, perdón que me estoy demorando un poco, a mi esposa, porque quiero ponerlos como al tanto de lo que estamos haciendo actualmente. Estamos haciendo presencialmente los servicios, que son los servicios de hoy, como en este que estamos en este momento, el servicio de ayer sábado, pero las otras actividades como la hora de la oración, los conversatorios, los grupos de avivamiento los estamos haciendo virtualmente a través de la plataforma Zoom, a través de del Facebook Live de Pasión Mundial, en fin. Pero sí es importante que todos estemos conectados y que ayudemos a promover esas transmisiones para que muchas más personas se conecten y se sumen a eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y eso lo vamos a entender muchísimo mejor después del mensaje de hoy, que es maravilloso, ¿sí? Porque no hay un lugar donde uno se pueda sentir más seguro si no es estando siempre al lado de nuestro papá, del que nos dio la vida, del que nos protege y nos sustenta. Amén. Y el amor de Dios es algo muy importante que tiene que estar en nuestras vidas y tenemos que estar confiados en el amor de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera, ¿qué cosa? El temor, ¿sí? Y por eso yo quiero pedirles que por favor se pongan de pie, ¿sí? Para que canten conmigo, porque yo solamente canto sentado es cuando estoy transmitiendo en vivo desde mi casa, pero hoy tenemos que cantar de pie. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo le pido que esta canción que vamos a cantar, usted la cante así, como que desde su corazón y con toda la fuerza. Y vamos a dedicársela. Y yo te pido, Héctor, que por favor empieces a transmitir de una vez para que esta canción que vamos a cantar todos aquí, se la dediquemos a los que no han podido venir, para que puedan vencer ese temor y estar de nuevo en la casa del Señor. Porque el Señor es nuestro protector y papá Dios nos ama. Mire a la persona que está al lado y dígale: papá Dios te ama. Aunque andes con tapabocas, Él te reconoce y te ama, te guarda, te protege y perfecciona su amor en ti. Vamos a cantar esta canción que suena de esta manera. Me ayuda a cantar bien fuerte, por favor. Lea la letra ahí en la pantalla y canta conmigo. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color.
Cuando no estabas tú, todo en mi mundo iba peor. Ni un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Digan, contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerza para más. Allá aparece mi papá. Denle un aplauso a ese papá que lo guarda. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. No, contigo no existen temores. No hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. Díganlo ustedes. Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerza para más. Allá aparece mi papá. Ahí aparece mi papá, me susurras al oído que cuando me siento débil, es ahí cuando tu amor y tu perdón se hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. Digan, ¿quién dijo miedo? Si yo... Diga, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerza para más. Allá aparece mi papá. Mi papá. ¿Quién dijo miedo? ¿Ya se la aprendieron, sí o no? Nos le adelantamos al grupo de alabanza. Tenemos que cantarla en vivo la próxima semana. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el dueño de esto es mi papá. Si para los que creen en él me levanta cuando no hay fuerza para más. Estamos en ensayo, hermanos. Vea, todo lo que cantamos aquí y en las iglesias alrededor del mundo es puro ensayo, porque en el cielo va a ser solo alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Tomen su lugar, por favor, pónganse cómodos. Y quiero dejarles en compañía de la pastora más bella del planeta Tierra y sus alrededores. Es como mi ángel de la guarda que no me desampara ni de noche ni de día. Y quiero dejarles al lado de mi esposa que nos va a compartir una hermosa y poderosa palabra en esta tarde ya. Bendiciones. Buenas tardes. Dios les bendiga. Feliz día de amor y amistad
otra vez. Yo sé que fue ayer, pero buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Amén. Amado Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros, que tu mano poderosa, Señor, nos visite. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos para que tu Espíritu venga con poder y el poder de Dios Padre que es reflejado en el amor, el poder de Dios Hijo que es reflejado en el perdón y la redención, en la cruz, el poder del Espíritu Santo que está reflejado, Señor, en el dunamis, en el poder concentrado, Señor, en las cosas sobrenaturales. Hoy clamamos, Señor, para que ese Dios de poder venga sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te damos la bienvenida a ti. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Muévete con la libertad que quieras hacer, Señor, en medio nuestro. Te damos gracias y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, nosotros quienes estuvieron conectaditos viendo la serie que hemos venido trabajando, ¿recuerdan de las preguntas? ¿Quiénes? Levántenme la mano los que escucharon las preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? La primera, ¿qué ves? Y cuando el profeta, Dios le dijo, ¿qué ves al profeta Ezequiel? ¿Qué dijo el profeta? Un valle de huesos secos. ¿Y qué solución le dio Dios? Profetiza espíritu, ¿cierto? Eso es lo primero. Y después hablamos sobre la obra del Espíritu Santo. Luego la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué tienes? Y cuando el profeta llegó a la casa de esta mujer viuda y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice, solamente un poquito de aceite y un poquito de harina para mí, para mi hijo y para echarnos a morir. Entonces, ¿qué le dijo Dios por medio del profeta a esta mujer? Hazme torta primero a mí. Y eso habla de la cruz, habla de Jesús, habla de nosotros renunciar a nosotros para hacerle primero torta al Señor. Habla de la obra de Jesús, que también ya la vimos. Y la última pregunta, ¿cuál era? ¿Qué quieres? Y ese ¿qué quieres? Hablaba de cuando la mujer se le muere el hijo y se va y le tira el hijo al profeta Eliseo y le dice, mire, está muerto, resucítelo. Y ella insistió en medio del siervo, en medio de todas las personas, y ella dice, resucítelo. Y entonces lo único que él le pregunta es, ¿te va bien a ti, a toda tu familia? ¿Qué quieres? Y ella le dice, vive Jehová, Padre mío, en cuya presencia estoy. Esa fue la frase que ella le dice, la misma frase que Eliseo le había dicho a Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Y finalmente termina diciéndole igual, Padre mío, en cuya presencia estoy. Entonces hablábamos del poder que tiene la bendición sacerdotal, la única oración en la Biblia que ha hecho Dios Padre. Sí, ya nos enganchamos otra vez en el resumen. Hace 15 días vimos la obra de Jesús y hoy ya nos corresponde, con esto cerramos esta serie de la obra de Dios Padre. Entonces yo quiero ya, sabiendo que el tema de hoy es sobre la obra de Dios Padre, vamos por favor a Primera de Juan 3, del 1 al 3. Voy a leer en la palabra de Dios para todos. Ustedes ahí van a encontrar la Reina Valera para que ustedes puedan hacer la comparación y pueda haber diferentes versiones y así uno enriquece más el concepto. Dice así, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. ¿Qué nos muestra el Padre? El amor. ¿Cómo es? Muy grande. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro.
Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es, o sea, un cuerpo glorificado. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Es decir, si nosotros tenemos la esperanza de que un día nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a ser transformados y vamos a irnos con Él, eso nos tiene que hacer purificarnos, santificarnos cada día más. ¿Qué significa tener a Dios como nuestro Padre? ¿Qué significa tener a Dios como papá? Todos hemos tomado ese lenguaje yo creo desde siempre, comenzando con el Padre Nuestro, que fue la oración que se nos enseñó a hacer por el mismo Jesús. Y es algo que es muy genuino. ¿Uno cómo arranca la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y normalmente cuando uno ora, uno dice, Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu Espíritu, siempre uno pronuncia el nombre del Padre, o cuando uno va a pedirle algo a Dios, ay, Padre eterno, por favor, ayúdame, Padre celestial, uno constantemente lo nombra la palabra Padre. Pero debemos preguntarnos si así como lo nombramos, conocemos de verdad al Padre. Si has tenido esa experiencia, o sea, ¿conoces tú al Padre? ¿O es solamente palabras religiosas que uno dice, ay, Padre, en el nombre de Jesús, o Padre nuestro? Pero de verdad tú conoces, has tenido la experiencia de encontrarte con Dios Papá. ¿Cómo es eso de conocer a Dios Papá? ¿Cómo es la obra de Dios Padre? Vamos a estudiarlo un poquitico más. Y si todavía tú dices, no, yo lo he escuchado, hasta lo he hablado, conozco la doctrina, pero no me he encontrado con ese Dios Papá, como que veo que Dios es buen papá para el uno, para el otro, porque a veces inconscientemente tenemos la imagen equívoca de nuestros padres terrenales. Como tuvimos muchas personas, gracias a Dios, Dios me ha bendecido con unos padres bellísimos y a muchos de nosotros, pero hay otras personas y la gran mayoría de personas no han tenido una imagen de un papá o de una mamá, o quizá en algún momento tu papá se ausentó, se fue de la casa, o en algún momento te rechazó, o te negó, o te maltrató, o hizo con una cantidad de cosas que dañaron en la mente temprana de tu vida la imagen de Dios Papá. Entonces pensamos inconscientemente que Dios Papá es de la misma manera como ese padre equívoco que quizá tuviste en la tierra. Y eso tenemos que quitarlo de nuestra mente. Si Dios te ha bendecido con unos padres hermosos, gloria al Señor, Dios puede utilizarlos para que tengas una imagen de lo que es Dios Padre, de lo que es Dios Espíritu. Pero si no ha sido el caso y si tú dices, no, yo no tuve una imagen correcta de mi papá, tú tienes en este momento para poder entender la obra de Dios Padre y tener esa experiencia real en tu vida, necesitas quitar de tu mente esa imagen que tienes de ese papá que de pronto te lastimó en algún momento, de ese papá terrenal, y entender que nuestro Padre Celestial es muy distinto, y vamos a ver cuál es su obra y cuáles son sus características. Yo quiero que vamos por favor a Juan 14. Dice así, el verso Juan 14, 6, vamos a leer el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. ¿Por quién se llega al Padre? Por Jesús, solamente por Él. Pero Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el problema, o sea, Jesús es el camino, pero dice que solamente por ese camino se llega a un destino. ¿Cuál es el destino? El Padre. Es decir, Jesús es el camino, pero el Padre es nuestra meta, es el objetivo, es como el objetivo, es el destino. Y dice que solamente por Jesús, y muchos cristianos, muchos, quizás se quedan conociendo una muy buena relación en el camino.
son bendecidos, viven en el camino, reciben bendiciones, pero no conocen, pueden llevar mucho tiempo en el Señor, pero no conocen el destino. Cuando nosotros decimos que nuestra meta es el cielo, es que nuestra meta es el destino, que es Dios Padre. Pero no solamente cuando ya no partamos de esta tierra, sino que nosotros todos los días nuestro destino tiene que ser tener una relación íntima con Dios Padre. Ese es nuestro destino, no quedarte en el camino. En el camino el camino es eso, es un camino, es una senda para poder llegar a un destino que es el Padre, y esa es la obra de Jesús y del Padre. Ahora, voy a explicarlo de una manera como sencilla para poder entender la Trinidad. Imagínese que usted sale afuera y ve el sol. El sol da luz a la persona y la persona siente calor. El sol es como tipo de Dios Padre. La luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y cae sobre nosotros, y el calor que uno siente pero que no lo ve es el Espíritu Santo. Esa es la mejor manera como de comparar la Trinidad. Dios como el sol, Dios Padre, el camino, Jesús es la luz del mundo, es esa luz que te alumbra, pero ese calor que sientes, que no lo ves, pero lo sientes, representa al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven en el camino, y es válido, y tenemos que vivir en el camino. Pero acuérdese lo que decía Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. ¿Cuál es nuestra meta? El destino, el Padre. Ahora yo quiero que juntos vamos a Hebreos 1, del 1 al 2. Dice así: en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. ¿A través de quién? De su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es, y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Los profetas podían revelar mucho, pero cuando Dios quiso revelarse como Padre, había una sola persona en todo el universo que lo podía hacer. Era la única que podía hacer eso, y era el Hijo. Por esa misma razón, el Hijo vino para completar y cumplir el mensaje de todos los profetas que habían hablado que Él iba a venir. Pero además de eso, también Él vino para traer una revelación que los profetas no podían traer. ¿Cuál era la revelación que Jesús venía a traer? La revelación de Dios Padre. Ese era su objetivo, manifestar a Dios Padre. Por eso Jesús les decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es que el Hijo manifiesta al Padre. En Juan 17, hay algo que se le llama en Juan 17 la oración sacerdotal de Jesús, y es donde Jesús estaba orando al Padre a favor de todos sus discípulos, quienes estaban con Él ahí. Y una parte de esa oración habla del Padre. Vamos por favor, Juan 17, 6. Y voy a leerlo en las dos versiones para que usted vea la diferencia. Mire, leámoslo. Dice allí, voy a leerlo en la PDT: a los que me diste del mundo les he mostrado cómo eres tú. ¿Qué hizo Jesús? Les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido tu enseñanza. Ahora quiero que juntos leamos nuevamente ese mismo pasaje ahí en la Reina Valera. He manifestado tu nombre. Mire cómo lo dice en la otra versión. He mostrado cómo eres tú. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, ¿cuál fue ese nombre que Él les manifestó? ¿Cuál era el nombre? Dice: he manifestado tu nombre. El pueblo judío, hasta ese momento cuando Jesús estaba hablando,
cerca de 14 siglos estuvo familiarizado con el nombre Jehová o Yahvé. Eso se le llama el tetragramatrón, el nombre de Dios. El nombre de Dios, ellos lo han llamado como Jehová o Yahvé. Ese Jehová o Yahvé en el original, pues mientras que el lenguaje fue, digámoslo así, madurando y avanzando, se le colocaron dos vocales, Yahvé, pero inicialmente era la Y, la H, la V y la E, Yahweh, así lo leen, pero ni siquiera se lee así porque ellos no lo pronuncian, sino que máximo lo escriben. Realmente es sin las vocales, sin la A y sin la E, solamente las consonantes. ¿Cómo usted hace sonar unas consonantes? Dígame. No tiene sonido. Entonces, el nombre de Yahweh, los rabinos judíos y los estudiosos de la palabra, lo que dicen es que el sonido más parecido para poder pronunciar el nombre Yahweh es cuando uno respira. Trate de respirar. Eso es la forma más parecida para poder pronunciar el nombre de Dios. Eso quiere decir que cuando un bebé nace, lo primero que pronuncia es el nombre de Dios. Y cuando una persona fallece, lo último que pronuncia es el nombre de Dios. Por eso dice que todo lo que respira, alaba al Señor. Cuando tú y yo respiramos todo el tiempo, estamos pronunciando el nombre de Dios Padre. En el diafragma es lo más parecido a cómo se pronuncia esas 4 letras sin vocales. Ahora, ¿cuál era ese nombre? Dice que Jesús vino, les he mostrado cómo eres tú, y ahí dice, he manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? Ese nombre los judíos ya lo conocían, llevaban siglos hablando de ese nombre, escribiéndolo por lo menos porque ellos dicen que ellos no son dignos ni siquiera de nombrar el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue ese nombre que Jesús le manifestó a sus discípulos? Si usted lee, y se lo dejo como tareita en la casa, lea todo Juan 17, en todo el libro, el capítulo 17 del libro de Juan, usted se va a encontrar con que ese nombre era el nombre del Padre. Y esto en ese capítulo ocurre 6 veces. Jesús vino a manifestar el nombre del Padre. 6 veces lo dice en ese capítulo. Y ahí esa palabra manifestar es súper importante porque Él no solamente vino a hablarnos de Él. Una cosa es hablar del papá, pero otra cosa es que vino a demostrarlo. Cuando ustedes han visto un hijo y el hijo se para al lado del que es más parecido, sea del papá o de la mamá, ese hijo manifiesta al padre, no habla, sino que lo manifiesta, es decir, muestra su naturaleza exacta. José y Eulogio, ayúdenme en un momentico, párense ahí y miren las personas. José es hijo de Eulogio de Rubiela. Rubi, párate también tú allí, que él tiene la mezclita de los dos. Si José dice, yo soy hijo de Eulogio y Rubiela, él lo está hablando, pero manifestar que es su hijo es que cuando él se para frente a los dos, uno como que lo mira y dice, tiene de los dos, ¿sí? Los manifiesta a sus padres. El hijo manifiesta a su padre, ¿sí? Amén. Entonces, cuando uno ve a José, es como si uno viera un pedacito de Eulogio y otro pedacito de Rubiela. Manifiestas a tus padres. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Muchas gracias. Démosles un aplauso al Señor por la vida de ellos. Si aquí estuviera Juan Josué, que eso es una gota de agua con el papá, entonces uno llega y dice, no, pues párese Juan Josué y párese, o si aquí estuviera el hijo de Jorge y Viviana, la misma historia, o sea, uno ve esas gotas de agua y uno dice, manifiestan el Padre sin necesidad de que hablen. Lo manifiesta. ¿Qué es manifestar? Es exactamente, es como si uno viera al papá chiquitico, se tomó una pastilla de chiquitolina.
reducidito, pero el mismo papá, ¿sí? O la misma mamá. Entonces, eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a manifestar, no solamente a hablar. ¿Cómo demostró esa realidad del Padre a sus discípulos? Al vivir él como un hijo de Dios, como un hijo de su Padre, él nunca se asustó, él nunca estuvo perplejo, nunca estuvo desesperado, nunca dejó de saber qué hacer, porque el Padre siempre estaba con él, aunque estuviera en mucha angustia. Aun cuando él estuviera en mucha angustia, él sabía que su Padre estaba con él. Por eso el momento más crucial de Jesús es cuando él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, ya era tanto el pecado de él que en ese momento él pierde como eso para poder tomar tu lugar y el mío. De lo contrario, él siempre se paraba frente a una multitud que tenía hambre y ¿qué hacía? Cogió 2 pececitos, 5 panes y levantaba su mirada y decía, Padre, gracias porque tú me oyes. Y oraba al Padre. ¿Y qué sucedía? La multitud era alimentada. Se paró frente a una tumba y un muerto estaba ahí de 4 días, hedía ya. Y dice que él oró, Padre, gracias te doy porque me oyes. Tú siempre me oyes. Esa era la manera en que él confiaba en Dios Padre. Así él demostró al Padre. Ellos, los discípulos, vieron en la vida de Jesús una clase de vida diferente. Ellos estaban familiarizados con los profetas, con Elías, con Moisés, con una clase de vida diferente donde ellos hacían señales, prodigios, pronunciaban palabras poderosas, pero aquí había un hombre, Jesús era un hombre que él estaba viviendo y que sabía que él tenía un Padre en el cielo. Y Jesús, en toda su vida, de principio a fin, él manifestó el nombre del Padre, todo el tiempo. Esa es la razón por la cual él vino, es decir, que cada cosa que él hacía era como un suspirar. Ese Yahweh, ese nombre del Padre, él venía a manifestarlo. Esa es la razón por la que Dios envió solamente a su hijo, porque solamente un hijo puede revelar a su papá. Los profetas podían haber hablado de eso, los profetas podían haber enseñado, pero no podían revelarlo. ¿Quién revela al Padre? Solo el Hijo. Ellos no podían manifestarlo, pero sí el Hijo. La paternidad de Dios, ya la obra de Dios Padre se ve o se puede ver en 4 aspectos como globales. El primero de ellos, Dios como el Padre de toda la creación, es decir, Dios es Padre creador, creador del cielo y de la tierra. Dice en el principio, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 1 Corintios 8:6 dice, pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida. Yo recuerdo y les contaba en el primer servicio que cuando yo estaba en la universidad, yo tuve 2 batallas durísimas con 2 profesores que eran ateos. Gracias al Señor los 2 se convirtieron, pero fue bien dura la batalla porque uno de ellos, el primero, el que les voy a contar ahora, él estaba como un poquitico raro de la cabeza. Él no tenía como todos sus 5 sentidos porque él hablaba y él decía abiertamente, él hablaba de que ese cuento de que de la creación eso era falso, que era la evolución, y él hablaba de que la vida había arrancado en el agua, que por los microorganismos y que luego habían sido no sé qué, y luego que peces, luego que anfibios, una cantidad de cosas, y que luego que monos y finalmente terminó siendo el hombre. Tanto que en la universidad y en el salón nos reíamos jocosamente y esos compañeros de uno que son bien cansones empezaban a decir, ve, ¿y vos qué pescado eras en la evolución? O ¿qué animal, qué pececito eras en la evolución? Y así nos reíamos porque él era todo el tiempo con el mismo cuento. Hasta que un día yo me le acerqué y yo le dije, profe, ¿eso que usted está diciendo no dice la Biblia?
Y entonces él me dice, sí, claro que sí, yo he hecho muchos estudios y una cantidad de cosas. Entonces yo le dije, vea, profe, yo voy a empezar a orar por usted y que el Señor le hable y le muestre que eso no es así. Bueno, como que no me puso cuidado. Y yo empecé a orar y pasaron semanas y cuando a las semanas este hombre se nos acerca a mi amiguita, que era mi compañerita cristiana en la universidad y a mí, y nos dice, ay, venga, entonces, ¿usted qué es lo que me está haciendo a mí? Y yo, profe, nada, yo le dije que iba a orar por usted, pero es que mire lo que me está pasando. Yo le dije, ¿qué le está pasando? Dice, todas las noches, durante todas estas semanas tengo el mismo sueño. Y ese sueño se me repite y se me repite y se me repite. Y le digo yo, profe, ¿y cuál es el sueño? Y me dice, no veo nada. Y entonces me dice, solamente escucho una voz. Y esa voz empieza y me agarra a preguntas. Me dice, ¿usted quién es? ¿Usted de dónde viene? ¿Usted es hijo de quién? Y empieza, ¿usted para dónde va? Y empieza a hacerme preguntas y preguntas y preguntas. Y yo no le sé responder a esa voz en ese sueño. Entonces yo le dije, eso es el Señor, profe, que le está hablando. Él me dijo, ¿ustedes pueden orar por mí? Y yo, claro, profe. Y ese día recibió a Jesús. Y bueno, yo era muy nueva en el evangelio, yo no sabía muchas cosas y estábamos con mi amiguita, teníamos una fuente en la universidad donde allá hacíamos la célula y nos fuimos para allá. Y entonces le dije, venga, vamos a orar allá. Y cuando empezamos a orar, por él, taque que se cae al piso y nosotras ni sabíamos, o sea, nosotros nunca yo había visto y se cayó al piso y María Fernanda se llamaba mi amiga y yo, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y intentamos levantarlo, el señor desmayado. Y nosotros asustadas, pero no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando. Pasaron bastantes minutos y nosotros ahí intentándolo levantar. ¿Y ahora qué hacemos? Dios mío, ¿cómo respondemos por él? Y en esas, cuando él vuelve otra vez en sí, y cuando él vuelve en sí dice, gracias, lloraba y nos daba las gracias y decía, todas las preguntas que me hizo esa voz durante todo este tiempo, me las acabó de responder el Señor. O sea, ahí él se encontró con Dios cara a cara. Entendió que Dios es creador. Dios es creador. Él no es cuestión de evoluciones y todas las teorías, no. Él es Dios, Padre creador, dice la Biblia. Dice en Efesios 3, del 14 al 15, dice, por eso me arrodillo para orar. ¿Ante quién? ¿Ante quién uno se arrodilla para orar? Ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra, o sea que hay familia en el cielo y en la tierra, recibe su verdadero nombre. Ante Él hay que arrodillarse. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu Santo. Bueno, y sigue hablando allí. Y en Hebreos 12, del 9 al 11, dice, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Ahí habla de un Dios Padre que también Él ama, pero también da a veces varita. Y eso también es si nosotros como padres físicos, humanos, terrenales, a veces lo hacemos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces lo primero es entender que la naturaleza es de Dios Padre como creador. Lo segundo es que Dios el Padre Dios el Padre es por una relación íntima. Él quiere tener una relación íntima con sus hijos, una relación personal. Mire, cuando yo estaba haciendo este tema, a mí leí este pasaje en esta versión y a mí me dio como susto y uno dice, uy, tremendo, tremendo lo que es Dios. O sea, Dios es tan amoroso, pero Dios es
Tremendo. Mire lo que dice Éxodo 4:22. Dice, luego le dirás al faraón, Dios hablándole a Moisés, luego le dirás al faraón, el Señor dice, Israel es mi hijo mayor. Te pido que liberes a mi hijo para que venga a adorarme. Si te niegas a librarlo, mataré a tu hijo mayor. ¿Qué tal esa versión? O sea, Dios es amorosísimo y le dice, mire, él es mi hijo, pero y le pido que lo deje salir para que me adore. Y si usted se opone a mi hijo, entonces yo también le agarro el suyo. Eso es durísimo, esa sentencia. Ni siquiera así se arrepintió el faraón. Y Dios lo había sentenciado. Porque dice, Israel es mi hijo mayor. Así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre hay señales de que Dios nos llama como sus hijos. En 1 Juan 4, del 7 al 9, dice así, estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. Ahora, ¿qué tal si leemos el verso 8? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué es Dios Padre? Amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto Dios nos demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Mire, el Padre, la esencia del Padre es amor. La esencia del Hijo es perdón, redención. La esencia y obediencia, obviamente. Y la esencia del Espíritu Santo es el dunamis, la dinamita de Dios, lo imposible hecho posible, el poder. Entonces, cuando se habla de Dios Padre, que es el amor, ¿qué es lo único que es más fuerte que la muerte según la Biblia? El amor. ¿Y quién fue el único que venció la muerte? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que fue y resucitó a Jesús, levantándolo entre los muertos. Es decir, que cuando tú hablas de Dios, estás hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y opera esa gloria de Dios Padre, que es su amor, esa gloria del Señor Jesucristo, que es su redención, su perdón, su obediencia, esa gloria del Espíritu Santo, que es el poder. Entonces, cuando tú hablas y levantas la bandera de Dios, que es el amor, estás diciendo que es fuerte como la muerte. Lo único que puede vencer la muerte se llama el amor, es Dios mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Y esto me lo decía el Señor ayer, muy fuerte para este tema. Hoy en día, en este tiempo, con esto que la pandemia, que las teorías conspirativas, que el nuevo orden mundial, que los republicanos, que los demócratas, que los gobernantes, que el tapabocas, que la distancia social, que la nueva realidad, todo esto, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo con todo esto quiere es enfriar el amor. La Biblia dice que en el postrer tiempo, por la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. ¿Y quién es el amor? Dios Padre. La mejor manera para tú saber la imagen de Dios Padre es amor. Esa es la imagen de Dios Padre. Y entonces el enemigo está utilizando toda esta situación para turbar a la gente, para llenarla de angustia, para llenarla de desespero, para llenarla de ansiedad, crisis de ansiedad, una cantidad de cosas, familias en una cantidad de problemas, de discusiones, la gente tensa, la gente estresada en la casa y la gente estresada, los niños. ¿Por qué? Porque lo único que está buscando el enemigo es acabar con el amor. ¿Quién es el amor?
Dios Padre. Así se manifiesta. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En el Salmo 22, del 9 al 10, dice, Dios mío, en el momento en que salí del vientre de mi madre y ella me dio pecho, tú me hiciste sentir seguro. Has sido mi Dios desde el día en que nací, cuando salí del vientre de mi madre. Fueron tus brazos los que me recibieron. Tú no fuiste un error, tú no fuiste alguien que menospreciaron, sino que los brazos de Dios tierno, cuando estabas en la pancita de tu mamita y naciste, los brazos de Dios te recibieron. Esos brazos de Dios, papá. Entonces, por eso es que Satanás busca a toda costa dañar la identidad de Dios, papá. Entonces piensan, o toda la humanidad piensa que Dios papá es así como el Padre terrenal, que quizás si Dios te da un Padre terrenal bondadoso y hermoso, gloria al Señor, porque eso es lo más parecido a Dios papá. Pero si Dios no te lo ha dado, tú tienes que pedir al Señor que te haga entender que esos brazos de amor tierno te abrazaron desde el mismo momento en que naciste. Te tienen sus brazos. Yo recuerdo que cuando Juan Manuelito nació, se lo ponen a uno, ¿no? A uno como la mamá, y mientras que a uno lo están arreglando, lo primero que hacen es pasárselo al papá, y el papá es el que lo recibe en sus brazos. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios papá afirma a una persona. Cuando tú no tienes una imagen de Dios papá sana, tú sigues en el camino, pero no llegas al destino. Y ese destino es poder, ¿sabes qué es ese Dios papá? Ese Dios que es, yo lo digo así, bueno, suena un poquito mal, pero a mí me gusta decirlo así, ustedes me perdonan, como alcahuete, ¿no? O sea, pero como en el buen sentido de la palabra, como consentidor más bien, como consentidor, como ese Dios papá, es ese Dios que te consiente, aún con esas cositas chiquiticas que nadie sabe. Esas cositas pequeñitas que tú le dices, ay Señor, porque la Biblia dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero primero tenemos que entender que somos sus hijos. Cuando nosotros somos sus hijos, Él nos engendró, tenemos su ADN. Entonces podemos pedirle cualquier cosa, por pequeñita o grande que sea, y Él como que nos la da dentro de lo que Él sabe que nos los puede dar, digámoslo así, yo lo veo así como de una manera consentidora. Como esas cosas que uno le dice, hay cosas muy personales de uno que uno no se pone a decir, no, es que necesito esto. Pero a mí me pasa constantemente, es impresionante. El otro día se me acabó el polvo de la cara, el maquillaje. ¿Eso qué es? Pues como una alcahuetería, ¿cierto? Para una mujer, decíamos en el Congreso de las Mujeres, maquillajes, ¿cómo era? Necesidad o deseo o necesidad. Y entonces, ¿qué maquillaje? Yo, necesidad. O sea, obviamente, pero todos sabemos que no es eso es puro cosa que uno de mujer como que Dios le permite para consentirlo, o cosas así chiquiticas. Y ese día se me acabó el polvo de la cara. Y le dije yo, ay Señor, bueno, yo dije, se me acabó el polvo de la cara. Resulta que yo llamé a que me trajeran un domicilio, estamos en pandemia pues, que me trajeran un domicilio del polvo, pero me enviaron el mismo color, todo, pero de una marca que no, era otra, como otra calidad. Yo dije, bueno, me gustó, yo quería era el verdecito. Le dije, yo quería era el verdecito, no el otro. Y entonces, igual, lo usé. Pero como al otro día, o a los 2 días, me llama una discípula. Hola, Der, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿cómo estás? Me dice, imagínate que anoche soñé contigo. Y yo, sí.
Me dijo, sí, tú necesitas un polvo de la cara, dime porque te va a regalar un polvo de la cara. Y yo me quedé mirándole, ¿cómo así? Sí, Dios me dijo en un sueño que tú necesitabas un polvo de la cara, dime qué color es el que necesitas. Y yo me quedé tan aterrada, yo le dije, no, yo tengo. Lo que pasa es que ese no era el que yo quería. No, dime el que quieres, el que a ti te gusta. Y entonces, así es como con Dios, papá. Como con esas cosas chiquiticas que nadie sabe, pero que solamente Él conoce. Ese Dios consentidor, ese Dios que se inventa cualquier cosita para decirte que te ama. Ese Dios que se inventa cualquier detalle sin que tú lo pidas, o solamente como que lo medio piensas o lo anhelas. Por eso dice, tú eres mi hijo, en el Salmo 2, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero para eso nosotros tenemos que entender primero que somos sus hijos y que Él nos engendró, Él es nuestro Padre. Y dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará su espíritu a aquel que se lo pida? Si nosotros siendo malos le damos cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más tu papá Dios? Y Él se da cuenta que tú estás pensando en cualquier cosa, así sea chiquitica, como un capricho tuyo. Y entonces Dios dice, porque así es Dios, por mostrarnos sus bondades, por mostrarnos su amor, por mostrarnos, y así me pudiera aquí quedar contándoles miles de historias, todo el tiempo me pasa. En una ocasión estaba en un encuentro, yo he contado varias veces esto porque a mí no me deja de asombrar. Y en ese encuentro Dios nos usó mucho, pero eso fue una guerra durísima en ese encuentro y ya estábamos todos los guías agotados. Y antes de bajar el Señor me habla y me dice que cada vez que yo estuviera sirviéndole, Él me iba a recibir con un regalo o con una sorpresa en mi casa. Y yo dije, ¿qué? Ese día yo estaba con los muchachos, los guías hablando y les dije, ay no, tengo un antojo tan grande, pero un antojo en ese tiempo existían los sándwiches de 50, los cochinitos, esos cochinitos que decían que agua cochina, pero yo quería un antojo de un sándwich de 50 y yo decía, ay yo quiero un sándwich, quiero llegar a mi casa y comerme un sándwich, les decía a los guías. Bueno, eso pasó así. Se me olvidó lo que Dios había dicho, me olvidó todo. Resulta que mi esposo se había quedado aquí en Cali y cuando yo llegué a la casa lo saludé, entonces me dice, hola amor, ve mira, que es que aquí vino el primo de él en ese tiempo, recién habían sacado los bonais. Y entonces me dice, es que la mamá de mi primo está trabajando en una empresa de unos sándwiches nuevos que sacaron y te dejó ahí, que es que quería dejarte algunos. Y cuando yo voy a ver el congelador lleno de sándwiches, y no de los de 50 baraticos, de los bonais, eso era lleno. Y yo les decía, Dios mío, era el Señor como consintiéndome con esas cositas. Ese es Dios papá. Y así con cosas pequeñitas, medianas o grandes, porque Él cuida de nosotros. Amén. Y lo tercero, entonces primero es Dios como Padre creador, Dios como relación íntima, Padre pero con una relación así íntima, consentidor, ese papito consentidor que te consiente, que a veces te alcahuetea dentro de las cosas buenas. Él no alcahuetea cosas malas porque ahí traque la varita, pero dentro de las cosas buenas sí. Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que mientras que leo esta palabra, no entiendo por qué, pero cuando estaba haciendo este tema y Dios me dijo que leyera esta palabra, me dijo que esta palabra iba a traerle respuestas y consuelo a muchas personas hoy mientras que la compartiera. Póngale mucho cuidado a esta palabra, solamente la voy a leer y yo creo que Dios a cada uno le va a hablar. Como Padre nuestro Señor Jesucristo, primera de Pedro 1, del 3 al 9. Dice así, bendito sea el Dios y ¿qué? ¿Y Padre de quién?
de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Cristo. O sea que por esa compasión tú y yo somos sus hijos también. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Es decir, que se necesita fe. Dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Eso es lo que está atacando Satanás con todo este movimiento, la fe. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Es decir, que cualquier situación que usted esté viviendo en este tiempo difícil no es otra cosa sino que el Señor está probando nuestra fe para que salga mejor que el oro y que siempre podamos estar listos para cuando Cristo regrese. Amén. Para que cuando estemos listos, estemos adiestrados para Él, porque Él dice que somos herederos. Él tiene una herencia para ti, porque Él es tu Padre. Y finalmente, Dios como el Padre de todos los que creen en Jesús como Salvador y Señor. Dice, bueno, ya les nombré Salmo 2, del 7 al 8. Dice, yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Y el rey elegido dice, este es un salmo mesiánico, está hablando de Jesús, pero obviamente al hablar de Jesús lo podemos aplicar hacia nosotros. Déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Solo tienes que pedirlo y te daré por herencia las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tú las golpearás con cetro de hierro y las harás pedazos como ollas de barro. Y en Juan 1, del 10 al 14, pero voy a enfocarme en el verso 12 al 13, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, sí les dio como un permisito, no. Dice, les dio potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, a esos que le recibimos, nos alcanza la luz de Jesús. Esas personas que hemos ido conociendo ese camino de salvación y hemos tomado la decisión de cambiar en nuestra vida para comenzar a vivir en medio de su reino. A esas personas, dice la Biblia, nos da el derecho. No dice nos regaló la posibilidad, no. Nos da un derecho, una autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Ese es un derecho, es una autoridad que tenía Jesús y que Dios nos la da a nosotros. Quienes creen en su nombre, quienes decidan creer, y debes de conocerlo como tu papito, no pensar en tus padres terrenales. Es una alta dignidad ser un hijo de Dios, pero quizá no tuviste ese regalo o ese privilegio.
Por eso necesitas quitar esa imagen que las tinieblas han querido dañar de lo que es Dios Padre y empezar a confiar en eso. Para terminar, quiero contarles algo. No lo conté en el primer servicio, pues por tiempo, pero hubo algo muy, muy fundamental que en mí me ayudó muchísimo. Cuanto a la imagen de Dios Padre, yo vivía en un sector muy peligroso, cuando era niña, muy pequeñita, y mi escuela, donde yo estudiaba, estaba muy lejos de la casa, era de las que más lejos vivía, arriba en Siloé, y hubo la toma guerrillera, y yo tenía por ahí 6 años, yo recuerdo, las balas pasaban por encima de nuestra cabeza. Bueno, y los profes nos dijeron que nos metiéramos debajo de los puestos, debajo de los pupitres, y las balas pasaban. Y resulta que todos mis compañeritos, o la gran mayoría, vivían por ahí cerca y muy poquitos vivíamos arriba, donde era más peligroso y donde había la toma guerrillera. Y recuerdo que se hizo hasta tarde, pero mi papá llegó. Cuando él llegó por mí, nosotros no éramos cristianos, pero mi papá siempre fue un hombre muy temeroso de Dios. Y cuando él llegó por mí, yo tenía mucho susto. Una niña de 6 años, ¿qué puede pensar? Y entonces lo abracé y él me dijo: tranquila, mamita, que en el nombre del Señor todo va a estar bien. Solamente hágase detrás mío y vaya donde yo voy, pise donde yo piso. Y resulta que yo fui así, era como mi papá cayó detrás de mi papá, y cuando se soltaba la balacera, entonces nosotros nos metíamos, nos tirábamos al piso en las antejardines de las casas y donde pudiéramos, y volvíamos a seguir caminando. Y así duró mucho tiempo hasta que llegamos a la casa. Las balas nos pasaban por encima, pero eso en mi vida quedó muy marcado, muy marcado. Yo lo único que supe era que yo estaba detrás de mi papá y que por la mano del Señor llegamos bien a la casa. Él dijo: en el nombre del Señor. Yo no conocía mucho, pero él dijo: en el nombre del Señor. Pasaron muchos años y a mí eso se me olvidó. Yo estaba muy pequeñita y después empezamos a servir al Señor en el ministerio, y hubo un momento de una liberación tan fuerte que yo empecé a experimentar un mover espiritual demasiado terrible. En ese tiempo eran por ahí 200 o 300 personas endemoniadas en un salón, y yo tenía que ir a ministrar liberación, y me encogió un pánico porque empecé a sentir ese mismo espíritu de temor que sentí y de muerte que sentí cuando era niña. Y me metí a la oficina, y en ese tiempo, antes de ir a ministrar, yo empecé a orar y a llorar, y lo único que hice fue llamar a mi papá y le dije otra vez: papi, tengo que ir a ministrar unas liberaciones, que eso habían satanistas, habían brujos, eso había de todo, mejor dicho, y yo tenía susto. Y mi papá me dijo estas palabras, me dijo: tranquila, mamita, que en el nombre del Señor todo va a estar bien, Dios está contigo. Y me acordó Dios otra vez de cuando estaba viviendo esa escena que se me había olvidado cuando era niña. Y yo sentía que literalmente yo iba a entrar a esa liberación, pero yo sentía como si me pasaran las balas, espiritualmente hablando, por encima. Y antes de entrar, escuché, ya mi papá oró por mí, me dijo: tranquila, que vamos a estar orando. Terminamos y yo me metí a la administración. Antes de entrar, escucho la voz del Señor, pero era Dios Padre, y me dijo: camina por donde yo camine, habla lo que yo hable y haz lo que yo haga, solamente eso, yo te protejo. Y entré, y la gloria de Dios se derramó en ese lugar poderosamente, pero ahí pude entender que Dios Padre, así como Dios usa a los padres naturales, físicos, para cuidarnos, Él siempre va a estar cuidándote, protegiéndote. Solamente tienes que hacer algo: camina donde Él camine, pisa donde Él pise. Si Él se detiene, detente, pero si Él avanza, avanza tú también. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie
y podemos adorar al Señor en esta mañana o tarde ya. Y juntos podemos decirle, Señor, yo quiero conocerte como papá. De pronto tú dices Padre, pero la pregunta hoy es, ¿lo conoces como papá? Como ese papá que te arruncha, perdónenme la expresión, aquí en Colombia el arrunche es como ese abrazo, ese papá que te apapacha, que te consiente, a veces que te alcahuetea con esas cositas pequeñitas que nadie conoce, pero que él sí. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y tú olvidas por un momento de todo lo que quizás has conocido como imagen de papá, si tuviste una mala imagen o si no la tuviste? Si tuviste una muy buena imagen de un padre terrenal, acuérdate de esos momentos hermosos que quizá Dios ha usado para ministrarte y ayudarte. Nuestra más alta dignidad es ser hijos de Dios. Nuestra vida tiene su origen en la eternidad, cuando Dios tuvo en su mente tu imagen, cuando antes de que fueras engendrado, Dios dijo que te iba a amar así como tú eras, te iba a diseñar de una manera especial, con un carácter especial, con una forma especial. Y quizá el enemigo ha querido tergiversar eso que Dios diseñó, pero este es el momento para que tú vuelvas a los brazos de papá, para que te escondas detrás de él, para que te pon tu cabeza en su pecho, para que puedas escuchar su consejo. En los brazos de papá encontramos seguridad, encontramos salud. En el corazón de papá, en esos brazos de papá encontramos perdón, encontramos aceptación. En esos brazos de papá encontramos amor tierno. Encontramos fundamentos para que puedas tener éxito en lo que estás emprendiendo. En los brazos de papá encontramos la bendición de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando descubrimos ese Padre amante, misericordioso, fiel, amoroso, podemos tener libertad sin ningún temor. Podemos acercarnos a Él sin ningún temor. Si de verdad lo conoces, no como lo que has hablado todo este tiempo, sino yo voy a invitarte para que en esta mañana quizá no ores, no le pidas nada, por un momentico. Voy a invitarte para que puedas recostarte en su pecho, recostarte en los brazos de papá. Esos brazos de papá que sanan sin necesidad a veces que hable. Esos brazos que nos da siempre consolación. Que se ríe contigo cuando las cosas van bien. Te felicita, te honra. Que llora contigo cuando las cosas te entristecen o te duelen. Te consuela y te levanta. Que te corrige cuando las cosas andan mal y te enseña el camino que debes seguir. Puedo invitarte para que en esta tarde ya puedas poner tu carita, tu cabeza, recostarla en los brazos de papá. Solamente entiende que eres su hijo. En el momento en que decidiste creer que Él te engendró desde antes que tú pensaras y que le puedes pedir y Él te va a dar por herencia naciones enteras, desde las cosas más pequeñitas,
desde esos caprichos que solamente Él sabe, hasta las cosas más profundas. Yo voy a invitarte para que en esta mañana, mientras que adoramos al Señor, puedas conocerlo, no hablarle más Padre y decirle palabras hermosas, pero ya guarda silencio por un momento. Y recuéstate en su pecho y trata de escucharlo. Si tienes miedo, cuéntale. Si tienes angustia, preocupaciones, cuéntale. Si tienes rabia o dolor, cuéntale. Si estás alegre porque has visto una respuesta a su bendición, cuéntale también. Cuéntale. A los brazos de papá. Este es el momento para ir a sus brazos. A los brazos de papá. Que tu Espíritu, Señor, nos dirija, Señor. Jesús, gracias por llevarnos al Padre. Haznos entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por ti. Que nuestro destino final es el Padre. Que en esta tarde puedas escuchar al Padre, preguntarte cómo estás. Que el Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, pueda preguntarte a ti en esta tarde, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué le responderías? Que Dios el Padre pueda preguntarte, ¿qué necesitas? ¿Qué te aflige? ¿Qué te entristece? ¿O qué ha traído alegría a tu corazón? Vuelve otra vez a los brazos de papá. Eres su hijo. Fue Él quien te engendró. Pídele. Pero no esa petición seca o lejana. Recuéstate en su pecho y escúchalo. Solo escúchalo. Él es tan dulce, Él te cuida. Dios Padre va más allá, es ese héroe que siempre te defiende. Es ese que dice, ay de aquel que se meta con uno de mis hijos. Ese Dios, papá, que te ayuda a llevar la carga. Que te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y mi carga, que es ligera, que es liviana. Y mientras que adoramos al Señor, escucha a Dios, papá. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo,
El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Allá aparece mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Allá aparece mi papá. Una vez más. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerza para más. Allá aparece mi papá. ¿Quién dijo miedo? Camina por donde Él camina. Si yo camino con el Rey del universo, Pisa donde Él vaya pisando. yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Él es quien te cubre, Si Él es para quien te los que protege. creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerza para más. Allá aparece mi papá. Si Digamos tu de fe nuevo. está ¿Quién pasando dijo miedo? por el fuego, este es el momento para Si yo recostarte en el camino Señor. con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Ahí aparece mi papá. ¿Quién dijo miedo? Y el Espíritu Santo, Yo camino con el Rey. así como se siente el calor del sol, déjame sentir la presencia de Dios Padre. El hijo del que todo Señor Jesucristo, así como tú eres el camino, como tú eres esa luz que me lleva al Padre, la única luz, el único camino que me lleva al Padre. es posible. Señor Jesucristo, muéstrame al Padre, Levanta cuando todo está Padre eterno. perdido. Dile Padre eterno, Padre celestial, Ahí aparece ayúdame mi a recostarme papá. en ti, a confiar en ti, a descansar en ti. Si yo camino con el Rey del universo, Y hoy bendigo yo soy el cada hijo uno de los del que está hoy todo lo escuchándonos hace nuevo. aquí, El dueño de esto es mi papá. en el nombre de Jesús, Miedo. con la bendición que Dios Padre hizo y que está registrada en la Biblia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que así como un padre se arrodilla para abrazar a su bebé,
que asimismo experimentes que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que te abrace con esos brazos de amor tierno, pero esos brazos que son espinosos hacia las tinieblas. Que quebrante todo lo que no sea del Señor. Que te mire con esos ojos de amor, de amistad, de compasión. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así como un papá levanta a un bebé hacia arriba, que hoy puedas experimentar que el Señor te levanta y te pone, te sienta junto a Cristo en lugares celestiales. Cuando estás arriba las cosas se ven diferentes. Cuando estás arriba las cosas son muy distintas, muy diferentes. Las cosas grandes de abajo se ven pequeñitas desde arriba. Las dificultades se ven fáciles desde arriba. Las angustias se ven fáciles. La falta de fe, el dolor, es fácil desde arriba. Señor, pido que tú alces sobre cada uno tu rostro y pongas en cada uno tu paz, el shalom de Dios, el gobierno total de Dios en todas las áreas, espiritual, emocional, física, las respuestas, la conquista, la bendición tuya, el shalom de Dios sobre cada hombre y mujer que está en este lugar. Te damos gracias, Señor, y pido que cada uno pueda recostarse en tu pecho, como se recuesta, Señor, en el de un papá que es bueno, porque la imagen tuya, la misión tuya era manifestar al Padre, manifestar al Padre. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Dios les bendiga muchísimo. Dios les guarde. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro papá? Nuestro buen papá. Démosle un aplauso muy fuerte a nuestro Señor. ¿Hay alguien que haya venido hoy por primera vez aquí? Levánteme la mano. ¿No? Bueno, ¿qué